la fidelidad de Dios. Vivimos en tiempos donde nuestra sociedad, tal vez definir esta palabra es muy perdido en cuanto a su significado, pero vamos a hablar de la fidelidad, no de la fidelidad de Dios, no de la fidelidad del hombre o de la infidelidad del hombre. Quiero que tomemos algunos textos, ustedes puedan ir a sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Este es uno de los atributos, ¿no?, que estamos continuando. Hemos todo este tiempo ido estudiando los atributos de Dios en la escuela dominical. En esta mañana entonces vamos a continuar con otro de los atributos. Usted quiere conocer a Dios, pues no sepa también de la fidelidad de Dios. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, ¿no?, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero comienza diciendo, ¿no?, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Cuando dice conoce, ¿no?, podemos ver algo que Dios dice. Tal vez cada pastor, cada hermano siempre no conoce al Señor, te puede conocer al Señor. Entonces el texto nos está diciendo que Dios es fiel. Vamos a leer otra cita, Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. El libro de Lamentaciones capítulo 3 nos dice el versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice de esta manera: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y escuche lo que dice: porque fiel es el que prometió. Estos versículos precedentes, y podemos sacar muchos, pero los que hemos leído nos muestra en estos textos que Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso decía Deuteronomio, no conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y la fidelidad de Dios es uno de los atributos de Dios. Nadie puede negarlo. Nosotros afirmamos seguir a este Dios, entonces la Biblia nos presenta de esta manera a la persona de Dios. Su inspiración dice que Dios es fiel. Nosotros servimos a este Dios, adoramos a este Dios, predicamos de este Dios. Él es digno de confianza. Él ha dado las promesas, no solamente las promesas, como usted puede decir, pero cuando Él da las promesas, Él también promete cumplir. Y ahí está la fidelidad de Dios. Y esto tiene que ver, ¿no?, o concordar con todo lo que Dios dice o con todo lo que Dios hace. Y esto está alineado con todos sus atributos, incluyendo la fidelidad de Dios. Yo no puedo decir que solamente Dios es amor o Dios es justo. Si pienso así es error, pero todos los atributos, siempre hemos dicho, va, ¿no?, unido. Dios actúa de acuerdo a su carácter. Entonces la fidelidad de Dios no se puede dejar a un lado. Pero también esto tiene que ver con la naturaleza de Dios, ¿no?, porque Él es un Dios fiel y no cambia. Y cuando decimos que Dios no cambia, es uno de los atributos que hemos estudiado, ¿no?, en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Es muy claro entonces que esta es una de las perfecciones de su ser, ¿no?, la fidelidad de Dios. Lo que Dios dice o hace, ¿no?, siempre está de acuerdo con lo que Él ha dicho, y eso es su fidelidad. Él es fiel, ¿no?, a sí mismo, fiel, ¿no?, en sus obras, fiel a su creación. Conoce pues, ¿no?, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Esto va a ser el énfasis en esta mañana. Pero en cambio, creo que en esta sociedad cosecha todos los dolores por la infidelidad de los hombres. Y cuando hablo de hombres, hablo no tanto de hombre y mujer. No estoy especificando solamente un género, pero todos los dolores o las miserias del mundo es por la infidelidad del hombre. Dios nunca sería infiel. Por eso hay que conocer a Jehová, que Dios es fiel, Él es digno de toda confianza. Y nuestra confianza debe estar en la fidelidad de Dios. Como cuando confiamos, ¿no?,
en un escudo, en una roca, y Cristo es nuestro escudo y es nuestra roca. Él es leal a su pacto y Él nunca va a torcer o va a negar. Lo que Él dijo, eso va a ser. Dios no cambia. Por eso Deuteronomio decía, ¿no? Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. Como decía un momento, ¿no? Dentro de nuestra sociedad encontramos la infidelidad. Este es uno de los pecados que predomina en estos días malos. Y se ve, ¿no? en lo que vemos en cada contexto. Puede ser en los negocios, puede ser, ¿no? Cuando los hombres empiezan a engañar a sus jefes, a todos los que están abajo como súbditos. Pero no solamente en esta esfera se puede ver eso, también se ve en lo que es la parte conyugal, ¿no? Esposos engañando a sus esposas, esposas engañando a sus esposos, y eso es lo que nuestra sociedad ve, infidelidad, y por eso es, ¿no? Todo lo que se siembra, ¿no? es dolores, y así se quebranta, ¿no? el pacto, se puede decir, ¿no? Cuando se casan, ¿no? Una pareja. Pero también ahora dentro de los creyentes, ¿no? Ahora hablé dentro de la sociedad que incluye a los incrédulos, pero dentro de los creyentes, en cuanto situaciones que pasamos nosotros, yo diría, hay épocas, ¿no? O hay tiempos donde la vida, ¿no? De los hombres, incluso de los que decimos creer, no es fácil creer en Dios. Por un momento podemos decir, yo creo en Dios, estoy seguro de mi fe, pero hay un momento que es difícil. ¿Por qué? Nuestra fe tiene que ser probado, tiene que ser de esta manera mostrar que tu fe es auténtica. Muchas veces nuestros ojos, ¿no? Empiezan a lagrimear, porque te empiezas a preguntar dónde está Dios o dónde está la fe que debo tener. Y muchas veces su amor parece carente de nuestra vida y de nosotros, y empiezas a dudar de la fidelidad de Dios. Tal vez, ¿no? Lo que este mundo, ¿no? Los ruidos de este mundo, empieza tu oído a perturbarte. Como alguien te dice, Dios no existe, o estás perdiendo tu tiempo. Son momentos, ¿no? Donde donde estás a prueba. O cuando Satanás te impide oír. Tal vez Satanás empieza a lanzar sus dardos y te dice otras cosas, ¿no? Tales como recuerdo ahorita, a Eva le dicen, serás como Dios, ¿no? Por ahí, ¿no? Vive tu vida como tú quieres. ¿Por qué alguien o un ser tiene que decirte tienes que vivir así? Y el creyente empieza a cuestionar muchas veces. Entonces, en ese contexto, ¿no? de los creyentes, muchas veces nuestra fe tiene que ser probada. Tal vez los planes que uno puede pretender se van, ¿no? En tinieblas, se desbaratan y dices, pero ¿y la fe que tenía? Tal vez algunos amigos en quien uno confía te han abandonado y ves ahí la infidelidad. Tal vez alguien que profesaba la fe en Cristo te ha traicionado y ves un infiel y tu fe una vez más tambalea. Pero intentamos ser fieles en todo lo que se puede, pero son momentos, situaciones donde se necesita una respuesta. Y lo que encontramos en la persona de Dios es eso, que Dios es fiel y que las criaturas siempre van a ser infieles. Pero cuando hablamos de creyentes, esperamos encontrar, ¿no? Personas, ¿no? que sean dignos de confianza, pero aún así encontramos muchas veces infidelidad. Y la palabra de Dios nos recuerda siempre, ¿no? De que nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Ahora, dentro, ¿no? de la iglesia, un poco tal vez ilustrando, hay personas que entraron a la iglesia, ¿no? Y prometieron que van a predicar la verdad, que van a predicar la doctrina, pero hay un momento que empiezan a atacar, empiezan a negar sin escrúpulo lo que un momento dijeron. Y ese es un pecado que se convierte, ¿no? Es increíble que yo puedo decir,
¿no? O entrar al ministerio, o simplemente decir la verdad y no ya dejo de decir. Esa es la infidelidad que muestra el hombre. De cuántas maneras nosotros hemos sido infieles a Cristo y a la luz de los privilegios que Dios nos ha confiado. Esto es el peso sobre el predicador, el peso sobre cada uno de ustedes, de no decir la verdad cuando tienen que decir. Pero ahora volviendo, cuando dice el texto, no conoce pues a Jehová, que Jehová tu Dios es fiel. Esto encontramos, esta cualidad en la persona de Dios, la cual, si Dios no es fiel, no sería Dios y Dios no sería digno de confianza. Para Dios ser infiel sería actuar o obrar en contra de su naturaleza. Y fíjese lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, si Dios actuara en contra, ¿no?, de lo que Él es, lo cual es imposible, ¿no? Porque Dios en otra parte va a decir que no es hombre para que miente, pero acá dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto nadie se lo va a quitar, ¿no?, de su ser de Dios. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, algo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 5, usted puede buscar Isaías capítulo 11, versículo 5, dice: y será la justicia, dice, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nadie puede cambiar esto. El Salmos 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza, dice, hasta las nubes. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Algo que en la Biblia vas a encontrar, o vamos a encontrar siempre, es que la misericordia muchas veces va ligada a la fidelidad. Porque Dios ha prometido misericordia. Y cuando un pueblo se ha arrepentido, Dios se acuerda del pacto, que Dios es fiel a su promesa, y por eso es que va a actuar. Por eso dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad hasta las nubes. La fidelidad, hermanos, es inmutable. Dios está muy por encima, ¿no?, de toda comprensión nuestra. Tú no puedes comprender, ni yo puedo llegar a alcanzar la fidelidad de Dios, porque tú actúas de acuerdo a tu situación, pero Dios no actúa así. Aunque los hombres son infieles, Dios permanece fiel. ¿Cómo puedes explicar eso? Si a ti te engañaran miles de veces, obvio, tú tal vez quisieras hacer lo mismo, te cansas, pero Dios no. Aunque todos los hombres sean infieles, Dios siempre va a ser fiel. Dios no cambia, porque el Señor se ha comprometido a cumplir sus palabras. Cada promesa, cada profecía lo ha establecido. Porque Dios no es hombre, dice la Escritura, es para que mienta, ¿no? Usted eso lo encuentra en Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Por eso, como cada creyente debiera exclamar, como Lamentaciones nos recuerda, ¿no?, al comienzo en el texto base: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso es lo que la Biblia nos presenta. Y vamos a ver algunas ilustraciones sobre la fidelidad de Dios. Son muy abundantes en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ilustrar a través de Génesis capítulo 8, versículo 22. Hace más de 4000 años, dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto algo fue que pasó con Noé, ¿no? Dios se comprometió, y cada año, hermanos, que pase, vemos un cumplimiento de la promesa de Dios. Esta es una ilustración de lo que Dios dijo. Pero usted puede ir a Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, cuando Dios también le declara a Abraham.
Entonces, dice Dios, dijo Abraham, yo lo voy a leer, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverá acá. Los siglos, ¿no?, empiezan a transcurrir. Los descendientes de Abraham están en Egipto, ¿no? Ahí están siendo esclavizados, están cosiendo los ladrillos. Pero la pregunta es, ¿Dios se había olvidado de ellos? ¿O la promesa de Dios estaba ahí, que 400 años después iban a subir? Pero el texto nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 41, pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Había una promesa de que Dios le había dicho a Abraham, y pasa el tiempo y vemos la fidelidad de Dios ahí. No se olvidó, pero también nos dice Dios hablando por el profeta Isaías, capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto, el mismo Señor dice, os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Faltaban 700 años, ¿no?, para que Cristo venga. Pero cuando Isaías está recibiendo, no sabía cuánto tiempo. Nosotros ahora decimos porque ya tenemos, no estamos después de la llegada de Cristo, pero pasado el tiempo, los siglos, encontramos en Gálatas 4:4 la promesa o la fidelidad de Dios. Y dice Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer. Una promesa que estaba prometida. Y Dios cumple, y ahí vemos la fidelidad de Dios. Dios es veraz, su palabra es segura, su promesa es seguro en todas sus, ¿no?, relaciones que Dios tiene para con su pueblo. Dios es fiel. El hombre puede confiar en Él, ¿no? El hombre puede acercarse. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Cuando una persona, ¿no?, se acerca a Dios, Dios nunca le va a traicionar. Aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel, ¿no? Eso es lo que vemos. Esta verdad es cierta, es muy preciosa, ¿no?, que encontramos en las Escrituras, porque su pueblo necesita saber del carácter divino. Por eso es que estamos estudiando nosotros aquí en la escuela dominical. Este es el fundamento de nuestra confianza. Pero una cosa es no aceptar la fidelidad de Dios como algo verdadero que viene de Él. Y otra muy distinto es actuar, no de acuerdo a ella. Como dije, yo puedo profesar, pero en el momento, las circunstancias, puedo estar actuando, ¿no?, en contra de ella. Como Tito dice, ¿no?, profesamos, ¿no?, muchos dicen creer, pero con sus hechos lo niegan, parafraseadamente lo estoy diciendo. Dios nos ha dado promesas preciosas y grandísimas, lo cual nosotros tenemos que conocer, porque ahí vamos a ver la manifestación de la fidelidad de Dios. Pero la pregunta siempre es, ¿no?, ¿se cumplirá? Ahí se muestra también la incredulidad. Descansamos en Dios, en sus promesas, o hay incertidumbre. Un creyente tiene que confiar totalmente. Y Hebreos 10:23, no, al comienzo yo había leído, fiel es el que prometió. Fiel es el que lo prometió. Cuando somos tentados, no debemos dudar de la fidelidad de Dios, porque Él promete ayuda. Él promete, ¿no?, que Satanás se aleje de tu vida y debemos pedir ayuda, sí, y decir, no, vete, Satanás. Como Cristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y es lo que encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme
a Jehová y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando eres tentado, puedes pedir auxilio y puedes confiar, dice, apóyese en su Dios. Aunque no podemos tal vez armonizar, ¿no? Cómo Dios de manera misteriosa declara su amor, pero espera en Él, pídele más luz. Él te va a mostrar a su debido tiempo. Juan capítulo 13, versículo 79 dice, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas veces no podemos ver los caminos de Dios porque son más altos, pero hay que confiar, hay que esperar en Él, hay que ver su señal. Los resultados mostrarán que Dios no ha defraudado nunca a los suyos. Aunque los hombres sean infieles, Dios es fiel. La Biblia dice, todo hombre sea mentiroso, mas Dios verás, porque Dios cumple, por eso dice, porque Dios es fiel. Isaías capítulo 30, versículo 18, voy a citar dos textos. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurado todos los que lo esperan. O como Salmo capítulo 129, versículo 36 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Con esto estamos diciendo, tal vez no podemos comprender el actuar de Dios. Es un misterio, pero hay que confiar. Dice el Salmo que hemos leído, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dios no solo ha hecho saber, no solo ha hecho conocer lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo. Cuando nos acercamos, encontramos muchas veces a Dios, solamente tal vez quisiéramos escucharle, abrazarle, pero hay misterios, ¿no?, que tal vez no se puede comprender, como su amor es inexplicable y la fidelidad de Dios actúa así. Usted puede ir a Hebreos capítulo 12, versículo 29. Él nos ha hecho conocer y nos ha prevenido fielmente muchas veces, donde Él declara que Él es fuego consumidor. Entender esto, de que si Dios actuara completamente en justicia cada instante, Él sería fuego devorador, fuego consumidor. No puedes muchas veces entender, Dios es fiel. Y su misericordia también, dije, está ligado. Su palabra, hermanos, no solo abunda en ilustraciones de la fidelidad de Dios, como dije, en el cumplimiento de sus promesas, sino que también encontramos, ¿no?, en las Escrituras numerosos ejemplos de la fidelidad en el cumplimiento, ¿no?, cuando Dios dice algo o cuando Dios amenaza. Cada etapa, ¿no?, de la historia de Israel ejemplifica este hecho. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Dios habla en sus amenazas, ¿no?, a individuos como Faraón, como Acán, y otras muchas pruebas que a menos, ¿no?, que hayamos ido o acudido a Cristo en busca de refugio, cuando llega, ¿no?, el momento de la prueba, el momento, ¿no?, cuando Dios va a actuar, siempre Él va a obrar. Dios es fiel, Dios protege en su fidelidad a su pueblo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 nos dice, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Esta es una de las ilustraciones que vemos en 1 Corintios, ¿no?, que fiel es Dios, por ejemplo, en proteger a su pueblo. Él es refugio, Él es roca. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ver, corre el justo. ¿Por qué el justo se protege en Él? Porque solamente Él puede, por su fidelidad, por su misericordia, ¿no?,
a protegerte. Aquí dice 1 Corintios, ¿no? Pablo diciendo, fiel es Dios, por el cual soy llamados a la participación. Entonces Dios protege a su pueblo así. Y descubrimos cómo esto se puede comprender. ¿Cómo yo puedo comprender? Tú tal vez a la justa puedes cuidar a tus seres que están a tu alrededor, pero ¿cómo Dios puede cuidar todo su pueblo? Ahí ves sus atributos actuando, ¿no? Juntos, en muchos atributos. En el versículo, ¿no?, que también precedente, que se promete, que Él lo dice aquí, que hemos leído, hasta el fin. Hasta el fin. Ese es el cuidado, el cercado que tenemos de Dios. Yo puedo salir confiadamente de mi casa hoy de que Dios me va a cuidar, de que Dios me va a proteger cada instante, porque el momento que eso no suceda, Dios ya no sería Dios fiel. Entonces Dios ya no sería digno, ¿no?, de toda confianza. Y cada criatura podría cuestionar, pero no encontramos eso en Dios. Y la fe del apóstol Pablo es seguro, fiel es Dios, por el cual soy llamado, dice, a la participación de su Hijo, ¿no? La seguridad absoluta, aquí tiene que ver de la salvación de los creyentes, y esto no tiene que ver con otras situaciones, ni con la perseverancia, ¿no?, del hombre. El hombre tiene estos privilegios, hasta los animales, ¿no? Dios en su prudencia dice, ningún ave va a caer, ¿no?, sin el consentimiento de Dios. Ahí vemos el control, pero es que por la fidelidad de Dios, Dios está actuando. Pero también por la fidelidad de Dios muchas veces decimos, no hemos sido consumidos. O por la misericordia de Jehová, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto. Entonces nadie va a perecer, si Dios no lo permite. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos la fidelidad de Dios. Pero Dios promete, como dijimos un momento atrás, librar de pecados ¿a quién? A los suyos. El que corre a Él por auxilio, Dios promete librarlos. Y cuando hemos sido librados, ¿no?, de la condenación, porque Él fue fiel a ese pacto. Por eso Pablo dice ahí, ¿no?, Dios es fiel, por el cual soy llamados a la participación de su Hijo. En Dios no hay pecado, en Dios no hay condenación. Eso es lo que Dios nos muestra, pero también cuando el creyente empieza a irse a un lado, Dios es fiel ¿en qué? En disciplinar. Encontramos eso. Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que siembra el hombre va a cosechar, y encontramos Dios actuando en su fidelidad. Yo los trataré, dice, como hijos. ¿Y qué padre hay, no?, que a su hijo no lo discipline? Y en Hebreos podemos ver eso en el capítulo 12, nos muestra muy claramente de que si no somos hijos, dice, somos bastardos. Pero Dios es fiel para con los suyos, es tan fiel que muchas veces no es fuego consumidor, no te da su disciplina, es en amor, es correctivo, no te castiga más. Hasta en eso vemos la fidelidad de Dios, y es algo que nosotros debemos reconocer. Cuando yo soy infiel, Dios permanece fiel. Es lo que las Escrituras nos dicen. Y cuando muchas veces somos reprendidos, no somos reprendidos muchas veces como Faraón, no somos reprendidos tal vez como Acán, a tal punto de que su muerte es terrible. La disciplina no siempre significa, ¿no?, el fin para todos, porque Dios tiene propósitos. Todas esas desviaciones, ¿no?, de que los creyentes podemos tener, Dios lo usa para bien. Para nosotros puede ser como usted puede verse cuando antes de llegar a Cristo, ¿no? Tú ibas en contra de la voluntad de Dios, tú ibas en rebelión contra Dios, y Dios eso lo usa para bien. Al final Dios es glorificado. Los caminos del hombre son torcidos, pero Dios los endereza y llega a su propósito. Puede ser tan terrible, ¿no?, tu camino, pero al final Dios cumple sus propósitos y Él los endereza.
Y eso eso es algo sobrenatural. ¿Se dan cuenta de eso? No pasa porque tiene que pasar, es que ha obrado un alfarero, alguien, ¿no?, superior. En nuestro corazón, hermanos, debería reconocer esto, ¿no? Dios trabajando, Dios siendo fiel a sí mismo. Como dijimos, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, tiene que concordar con Él. Porque no puede Dios prometer y al final Dios va a actuar de otra manera. Eso sería concluir erróneamente. Pero Dios no actúa así. Cuando reconocemos, vemos nuestra condición, ¿no? No significa yo tengo que ser infiel toda la vida. No mostraría, ¿no?, en realidad mi conversión, eso. Más bien sería una evidencia de que falta de conversión. Y en lo cual me tengo que arrepentir y humillarme y confesar una vez más que, Señor, no quiero ser tuyo. O si estoy desviado como creyente, pues simplemente reconozco, Señor, no merezco tu corrección. Eso valdría mucho, ¿no?, a estar murmurando o tal vez a ser ingrato cuando debiéramos darle gracias. Dios nunca, hermanos, vamos a encontrar aflige sin razón. Tú no ves un padre, ¿no?, que porque quiere disciplinar cuando se le antoja a su hijo. Normalmente es correcto cuando, ¿no?, el hijo se ha desviado, no vemos la corrección, pero Dios no es así, nunca aflige sin razón. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30 nos ilustra esto. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Qué nos enseña, qué nos ilustra este principio? Vemos ahí, ¿por qué razón, no, en Corinto estaba pasando esto? Habían ignorado el orden, ¿no? Muchos estaban embriagándose, muchos no estaban fiel, ¿no?, a lo que Dios había ordenado para la Santa Cena. Y el texto dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Por lo cual nos dice, ¿no?, cada vez que venimos a la mesa que nos examinemos. Muchos de estos no se habían examinado, muchos habían muerto. Pero dice que hay muchos enfermos también y debilitados. Es que Dios está dándoles, ¿no?, le está pagando de acuerdo a cómo han actuado. Daniel, capítulo 9, versículo 7, el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7, ¿no?, cuando la vara de Dios cae sobre nosotros, la respuesta debe ser como Daniel: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O como Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel hasta en eso, ¿no? Dios nunca aflige sin razón, nunca aflige más. Estos son hombres que conocen a Dios, ¿no? Hombres que están siendo probados. Y dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. La pena y la aflicción no solo son compatibles, hermanos, con el amor, ¿no?, prometido del amor del Padre en la eternidad, sino que son partes de Dios mismo. Dios es fiel, no solamente, ¿no?, cuando está afligiéndome, es para nuestro bien. La otra parte del salmista dice, bueno me es haber sido reprendido o afligido, porque aprendió algo el salmista. Lo cual, cuando usted, ¿no?, cuando es sometido, cuando está siendo afligido, Dios le está probando, pero Él es fiel en eso. Él es fiel. Vamos a leer Salmos, capítulo 89, versículos 32 en adelante. Dice, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Cuando Dios con su vara, ¿no?, llega, pero no se acuerda, pero no se olvida de la misericordia, no se olvida de su pacto. Acuérdese un momento atrás con la ilustración del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham,
tus descendientes van a descender 400 años a Egipto. Pasado esos 400 años yo me volveré, ¿no? Y saldrán y serán una nación. Dios iba a cumplir eso. Dios iba a ser fiel en recordarse. Por eso cuando el pueblo de Israel, ¿no?, desobedecía, se iba tras los ídolos, el pueblo siempre iba a ser llevado por extranjeros. Se iba a ir al exilio, en el exilio eran esclavos, el pueblo gemía, ¿no?, y el pueblo pedía liberación, y Dios misericordiosamente se acordaba del pacto. Pero tú encuentras escritos, ¿no?, en los profetas: tú prometiste a nuestros padres, ¿no?, como Daniel ora, como encontramos a Nehemías orando por Israel, intercediendo en pleno, ¿no?, exilio, y por la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac, Jacob, siempre les iba a sacar. Tal vez no todos iban a volver, pero hay un remanente que regresaba, pero era por la fidelidad de Dios. Por eso en Jeremías se encuentra, ¿no?, por tu fidelidad no hemos sido consumidos. Eso es lo que encontramos: misericordia y fidelidad siempre ligado, porque Dios ha prometido, como dice Oseas 5:15, en su angustia me buscarán. Dios es fiel. En su angustia me buscarán. El creyente que confía encuentra paz, ¿no? Encuentra consuelo, encuentra protección, encuentra seguridad. Y muchas veces Dios aflige, ¿no?, para que le busquemos. Hasta en eso es fiel, sabe cómo hacernos volver. No nos abandona, no nos abandona. Dios es fiel también, hermanos, al glorificar a sus hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Dios es fiel en glorificar a sus hijos. Dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y aquí, hermanos, se refiere a los santos que son guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, ya que no tenemos ninguno, ¿no?, sino por su gran nombre. ¿Qué más encontramos en la Biblia, hermanos? Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito. Romanos 8:30, ¿no? Dios es fiel a sí mismo. ¿Y qué dice Romanos 8:30? ¿Cuál es el propósito de su gracia? A los que llamó, a estos también glorificó. El propósito de Dios es glorificar a sus hijos. Lo va a hacer. Esta doctrina no es comprendida por muchos, pero Dios va a glorificar a los suyos. Dios es fiel. Dios da su demostración de su verdad, de que todos los que hemos sido, ¿no?, en la eternidad escogidos, Dios les va a glorificar. Eso tenlo por seguro. Y eso es algo para nosotros que anhelamos, ¿no?, como creyentes, a aquel día ya no estar en este cuerpo, sino estar en la presencia, ¿no?, y tener lo que Cristo tal vez solamente tiene ahorita, ¿no?, un cuerpo glorioso. No para ser dioses ni semidioses, ¿no?, sino para estar a su lado. Como Él es. Él habita, dice, ¿no?, donde no hay pecado. Ahí queremos estar. Ahorita habitamos donde hay pecado. Y en su presencia no hay plenitud de gozo. Aquí lloramos, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Él se va a encargar, dice, de secar nuestras lágrimas. Es un lugar donde solamente los que están en Cristo van a poder disfrutar. Y eso es lo que el Salmo 16:10 dice, ¿no?, en su presencia hay plenitud de gozo. Y Pablo descansaba en esta fidelidad, como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, usted encuéntrelo. Dice: el fundamento de Dios está firme, ¿no? El Señor conoce a los suyos. Lo que Dios ha dicho lo va a llevar su propósito a cabo. El fundamento de Dios dice está firme. Y Pablo descansa en su propósito, como en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice, usted regrese un capítulo atrás, capítulo 1 versículo 12, yo sé en quién he creído, dice Pablo, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo cual también nosotros debiéramos así contemplarnos, así tener esa certeza, esa seguridad. ¿Qué más encontramos en cuanto a la fidelidad de Dios? De esta verdad, ¿no?, que es bendita, que nos librará también de la inquietud. Cuando la ansiedad, cuando no hay una situación de temor,
cuando tal vez el mañana se ve oscuro, pero está la fidelidad de Dios. No, en las incertidumbres, Él siempre ha cuidado a los bebés, ha cuidado a los ancianos. El bebé no tiene seguridad cuando está creciendo. Puede pasar cualquier cosa, incluso antes de nacer. Pero el anciano no sabe qué va a ser de él. Y Dios ha prometido cuidar al bebé y cuidar al anciano. Como ahorita recuerdo una cita en Isaías 46, versículo 4, creo que es de los ancianos, ¿no? Yo los voy a soportar hasta, dice, en las canas, ¿no? Porque su amor es para con todos. El que tal vez ustedes han escuchado, ¿no?, de Job en sus oraciones. Usted vaya a Job capítulo 5, versículo 19. Y esto es lo que dice Job capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones, dice, te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job orando, dice, hablando, ¿no?, que este hombre conoce a Dios. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En momentos de inquietud hay, ¿no?, en quien reposar. El mañana nos puede ser inseguro, pero Dios lleva a cabo su propósito para contigo y no para con su reino. También encontramos la comprensión, ¿no?, de lo que estamos estudiando, de esta fidelidad, cuando Él refrena nuestra murmuración. El Señor sabe lo que es bueno, lo que es mejor para cada uno de nosotros, y descansar en Él, ¿no?, es mejor. Vamos a leer algunas citas dentro de un momento respecto a esto, pero cuando nosotros, en vez de murmurar, en vez de gritar al cielo, mejor es guardar silencio. Porque no pensamos como Dios, ¿no? Nunca vamos a dar órdenes a Dios, pero cuando somos impacientes, cuando las cosas no nos salen, empiezan las quejas y empezamos a murmurar, y verdaderamente con esto Dios no es honrado tampoco. Pero Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas, como empezamos esta serie hablando de esta manera. Hay que reconocer, ¿no?, sus caminos, sus propósitos de nuestra vida. Cuando hay confianza, hermanos, en esta doctrina, en este atributo de Dios, nuestra confianza en Dios debiera crecer. Por eso estudiamos, queremos conocer más, ¿no?, de estas perfecciones o del ser de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, ya estamos terminando, capítulo 4, versículo 19. Nuestra confianza debiera aumentar en Dios cuando hablamos de este atributo. Dice, por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, dice, encomiendan sus almas como fiel al Creador, haciendo bien. Cuando nuestras vidas, hermanos, están, ¿no?, confiadas en las manos de Dios, ¿no?, nosotros somos seguros con Él y vamos a estar siempre contentos con todo lo que Dios nos pueda proveer, porque Dios hace todo bien. Dios hace todo bien. Y tal vez algunas aplicaciones, ¿no? Solamente 3 cosas aquí. La fidelidad de Dios con los pecadores. Cuando pecamos, Él es fiel en perdonarnos. ¿Dónde vas a encontrar eso? La fidelidad de Dios cuando eres tentado. 1 Corintios 10:13 dice, ¿no?, que no nos dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. ¿Qué más? La fidelidad de Dios en las luchas. Vamos a leer esta cita. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículos 7 y 9. Y dice Isaías, versículos 7 y 9, versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti,
por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. La fidelidad de Dios con los que están en luchas. Y aquí tenemos a un Dios, por un breve momento te abandoné, pero dice, te recogeré. Esto es lo que encontramos en el ser de Dios, que cuando somos, según nuestras circunstancias, abandonados, Dios es fiel. Siempre, hermanos. El hombre no puede decir que Dios me ha abandonado. El hombre es el que se aparta. Aún Dios usa ese tropezar mío para llevar a cabo su obra. Porque Dios es más sabio que nosotros. Las ovejas, la figura que se tiene en la Biblia es que las ovejas siempre se descarrían. Siempre. Y el buen pastor tiene que traerlos a redil. Vemos la fidelidad de Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Oh Padre Santo, Dios fiel a su pueblo, Dios fiel a sus promesas. Queremos pedirte perdón por nuestra incredulidad y te pedimos fe para creer a las promesas que nos has dado como garantía. Fiel de que vas a cumplir toda obra, todo propósito que has empezado con nosotros. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tú no cambias, pero nosotros podemos cambiar cada instante. Señor, gracias por tu misericordia, que cuando actúas conforme a eso, oh Dios, solamente nos haces bien. Cuando somos rebeldes, eres fiel a tu pacto y te acuerdas de que somos hechos de polvo. No nos pagas conforme a tu justicia. Cuando eres fuego consumidor, no disciplinas con cuerdas, con varas, solamente vemos amor. Padre, perdona nuestros pecados, que la confianza, el depósito de cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando pueda estar firmemente en ti. El Señor conoce los suyos. Así que, oh Dios, no nos podemos desfiar porque sabemos que no es nada difícil estar ahí, porque sabemos que tú actuarás por amor a tu nombre. Gracias porque nos permites conocer más de tus virtudes, de tu ser, oh Dios. Bendice a tu pueblo con un mayor entendimiento y aplicación a sus vidas. Y descansar en tus promesas, porque lo que tú prometes lo cumplirás. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.